hablaste hace un momento de que el gran maestro de la política, no solo en República Dominicana, a nivel latinoamericano, Juan Bosch, configuró una organización, un ejército de oficiales, como él decía, y decía que la categoría más alta de ese partido, el PLD, era la de miembros, que lo demás era coyuntural, las posiciones que se tuviesen ejecutivas. El PLD de ese tiempo, con los métodos de trabajo, esos procesos de aprendizaje y de formación, los círculos de estudio que tenía que durar un mínimo de 2 años, estudiando sociología, historia y todas esas cosas para comprender, y la historia dominicana sobre todo, para no volver a los errores. Ese PLD ya no es el mismo, y tú lo sabes. Ya lo decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Sí, la masificación, por desgracia, trae problemas también, trae esas cosas. Y la cantidad, dialécticamente la cantidad te reduce la calidad, si no hay cuidado. La cantidad afecta y ha afectado al Partido de la Liberación Dominicana. Pero República Dominicana, que el defensor del pueblo hablaba y hacía una reflexión el pasado viernes, rendiendo cuenta en el Senado, advirtiendo de que había que preservar lo que tenemos y hemos construido entre todos, ¿verdad? Sin dañar y pensando en el bien común, en el país. República Dominicana tiene un estadio que ha continuado y llegó con el PLD, que es desarrollo económico y libertad. Cuando hubo desarrollo económico no había libertad. Y cuando hubo libertad no hubo desarrollo económico. Lo vivimos en los gobiernos del PRD, que hubo mucha libertad, pero la economía no funcionó. Entonces, cuando hubo desarrollo económico, hasta cuando Lilis, Trujillo, no había libertad. Entonces lo tenemos. Pero falta un componente importante, que es la equidad social, la distribución de la riqueza. ¿Cuándo en ese Consejo de Desarrollo Económico y Social se debatirá esa parte? Que nos contaba un compañero de programa acá, que una familia con una estabilidad económica aquí muy buena decidió vender todo e irse a vivir a Estados Unidos, porque como que no veían una proyección de futuro, hay un desánimo, un desgano, no sé qué, cómo llamarlo. Pero gente que incluso mandan a sus mujeres a parir a Estados Unidos para que el muchacho salga con la ciudadanía estadounidense. Todas esas cosas que pasan, que envían mensajes y a veces no lo vemos, no los alertamos. Hay una realidad. Ya la República Dominicana no es la misma de cuando el PLD llegó. No sé cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto. El PLD lo recibió en una cantidad y lo cuadruplicó, lo quintuplicó, lo sextuplicó. Es la realidad. Cuenten los edificios, los vehículos, todo lo que hay por ahí que tenemos materialmente. Pero esa parte, además de libertad, desarrollo económico, la equidad social, la distribución de esa riqueza para que la gente no pierda la esperanza. Creo que nos meteríamos muy profundo, pero es interesante. Hay una cosa importante en los gobiernos del PLD. No solo que hubo crecimiento y libertad. Siempre hubo crecimiento y libertad. Ustedes se recuerdan el doctor Huazar de San José de Ocoa. Ese mismo nos hacía protesta tanto a Leonel como a los gobiernos del PLD. Sí. Y nunca le pasó nada. Ahora en un ejercicio de intolerancia lo montan y lo golpean. O sea, ese es un mínimo ejemplo. No solo eso del PLD, que hubo crecimiento y libertad en el PLD, por primera vez en la historia de la República Dominicana, los políticos tomábamos las decisiones de políticas públicas, no el empresariado. Esa fue una de las grandes logros del PLD, que políticos con formación tomamos la decisión, no los empresarios. Y eso también preocupa a ciertos sectores. Yo creo que tenemos muchos retos. La equidad es uno de los grandes retos, pero el que en el gobierno del PLD hayamos reducido la pobreza crítica de 12 a 3.5 es un gran logro. En lo que los gobiernos del PLD hayamos logrado generar en los últimos 8 años casi 1 millón de empleos estables, no informales. Eso es un gran logro. Entonces yo creo que esas son cosas que debemos seguir impulsando. En este momento, el reto que tiene el PLD es cómo lograr reconectar más con las organizaciones sociales que queden y fomentar la organización social. Porque usted oye a todo el mundo, los niños desde pequeños les preocupa ahora en la escuela hablando del cambio climático, del medio ambiente. Pero ¿cuántas organizaciones ambientalistas, cuántos clubes ecológicos hay en la escuela? Nada. Porque todo
es una atomización del pensamiento. Hacia eso es que el neoliberalismo nos quiere llevar, a que todo el mundo piense, pero individual. Nadie se agrupa para constituirse una organización que tenga fuerza de cambio. Por eso quieren destruir la imagen de la política. Bajo ese entendido. La equidad tiene que entenderse desde el punto de vista. Si no hay fuerzas sociales que empujen la necesidad de transformaciones, no habrá posibilidad. Los políticos atenderemos, como pasa ahora, pasa en Francia, que Macron, las redes sociales lo suben y lo bajan cuando quieren. Aquí, las redes sociales cambian la medida que toma el presidente. Jaime. Bajo ese entendido, perdóname, sí. María, bajo ese entendido del rol de las redes sociales, de lo que el liberalismo quiere, es que Jaime David, como dicen los muchachos, anda burlado con una serie de podcasts, de situaciones presentadas en un caballito de madera, en un caballito... Una especie de desahogo. De desahogo. Es bajo el entendido de ese rol de las redes sociales que Jaime David, como dicen los muchachos, anda burlado. Bueno, la realidad es, mire, que la pandemia, hay dos grandes riesgos en la salud mental, lo que se llaman factores de riesgo. ¿Qué pone a riesgo la salud mental? En la incertidumbre y el encierro, no saber qué va a pasar y estar encerrado. Y la pandemia tuvo los dos. Entonces, de alguna manera, yo soy un médico, psiquiatra, un promotor de estilos de vida saludable. Y promuevo que la gente viva como quiere sin hacerle daño a nadie. Y hago lo que siempre hice cuando niño. Me saco el niño, que, por ejemplo, en las patronales de Tenares estos días me monté en la estrella voladora. ¡Qué felicidad! ¿Verdad? Al fin y al cabo, ¡qué alegría! ¡Qué gustico la vieja que se te mete aquí! ¿Verdad? Esa es la vida. Y esa es la vida. Eso es lo que hay que promover, estilos de vida saludables. Ahora también aprovecho en la política y le doy un corte de la salud mental en la política. O sea, cuando yo te hago, dice, presidente, no hable de eso, la gente quiere el peso porque quiere queso, porque quiere queso. O sea, es una manera de decirle, la comida es lo esencial en las decisiones políticas. O sea, entonces, esa es la realidad. O sea, ese es de todo. José María, usted va a decir algo. Jaime, usted decía que ustedes han identificado que se quiere destruir al PLD, pero además dice que el PLD se mantiene como una estructura nacional y fuerte. Ustedes van a un 10º Congreso. ¿Cuáles serían las vías, las alternativas que ustedes pudieran identificar que permitan salvar al Partido de la Liberación Dominicana y ponerlo en condición de competir con un partido determinante en la sociedad dominicana? Mire, ¿cuántos miembros del PLD son activos en las juntas de vecinos? ¿Cuántos miembros del PLD son partícipes, no para dirigirla, en las sociedades de padres, madres y amigos de la escuela, para incidir en las políticas de la junta de distrito escolar? ¿Cuántos miembros del PLD están activamente participando en organizaciones ambientalistas y ecologistas? Ese es uno de los grandes roles del PLD. Debe reconectar con las organizaciones de masa y si no la hay, formarlas. No para dirigirlas, sino porque cuando yo hablo de poner el oído en el corazón del pueblo, es reconectar, porque tantos años en el gobierno, dirigiendo políticas públicas, nos situaron como el gobierno. Y la gente acudía a nosotros a pedirnos cosas, pero nos olvidamos de nosotros mantenernos ahí. Pero preside la ADP, Eduardo Hidalgo es del PLD. Sí, pero eso no quiere decir que la presidamos. Y pues, eso es un ejemplo. Significa que han dirigido algo bien. Ahora, yo soy presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Hermanas Mirabal. Ahora, no estoy ahí porque soy PLDista, pero de alguna manera el que estar ahí me permite escuchar a los diferentes sectores de cuáles son las aspiraciones del desarrollo de la provincia, porque ese es otro error. Que los PLDistas a veces creíamos que hay que estar en organizaciones si la dirigimos. Si no, no. No, eso no es. Eso no es. Entonces son, por ejemplo, una línea de masas que hay que discutirla. ¿Qué ha pasado? Que nosotros nos hemos alejado de eso. Esa es la realidad. Cuando yo voy a un pueblo a hacer política, lo primero que voy donde el cura. Porque el cura para mí son como ustedes los comunicadores, una voz de los sin voces. El cura oye a todo el mundo y abre. Entonces, no vayan de ese cura era de la oposición. Yo dije, bueno, pues si es de la oposición, si la oposición convenció al cura, revisémonos nosotros. Algo tenemos que hacer para nosotros convencerlo. O sea, es como parte de las cosas que hay que hacer. Pero siempre recordando que el enemigo del PLD está afuera, no dentro. Jaime, dentro hay gente que se puede haber debilitado, pero no es enemiga. No hay ratas en el PLD. No creo. Esos términos No fue hay. para lo de adentro o lo de afuera, rata.
Eso fue a los que se fueron, a los malagradecidos, que siempre dicen, no, pues yo no tengo nada que agradecer. ¿Cómo? Usted llegó alcalde por la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora usted también tenía sus méritos, pero terminar creyéndose que sus méritos están por encima de lo de la estructura organizativa es un craso error. Y usted lo vio en muchos de ellos que se fueron y no ganaron. Sí. No ganaron en el momento en que más oportunidad tuvieron de ganar porque ellos arrasaron. O sea, esa es la realidad. Jaime, Porque mucha gente se pregunta sobre Jaime. Ese hombre estuvo a punto de ganar la candidatura presidencial en el PLD. Llegó a ser vicepresidente de la República en plena juventud, un hombre de un linaje especial. Y de repente mucha gente asume que Jaime David se descartó él mismo. Yo pregunto, ¿qué ha pasado? no, yo siempre dije que el tema no es que usted aspire, sino que lo aspiren. Una de las cosas importantes del PLD es que el liderazgo de don Juan fue tan grande que él decía que todos éramos iguales. Que lo importante era ser miembro y terminamos creyéndonos. Y ahora estamos con ya gente que tú lo ves que ellos mismos se proponen de candidatos sin que nadie los proponga. O sea, terminamos creyéndonos. Uno de los grandes problemas del PLD es que estamos entre iguales, que porque todos somos iguales, y eso no es así. Porque siempre habrá gente que tiene características particulares. Usted es una persona que da para una mujer de Estado, un hombre de Estado, pero no para candidato. Porque la gente no lo ve como candidato. O sea, pero ese candidato, ese sí puede ser el que la gente ve como candidato. Pero mira, Entonces, eso es una cosa, escúchame. Entonces en el PLD, cuando la gente aspiraba, lo intentamos 2 veces. No se pudo. Yo soy de los que cree que no se va a andar toda la vida atrás. Cuando yo decidí aceptar al presidente en uno de los gobiernos nuestros, el presidente Leonel Fernández, el ser ministro de Ambiente, yo decidí ya no voy, porque ahí hay que aplicarle la ley a la gente, porque ahí hay que darle demasiado pau, especialmente a los ricos que tiran toda la porquería en el río Sama y que tiran toda la porquería en el Jaina y que no planten las plantas, no encienden las plantas de tratamiento de aguas residuales y yo tenía que ir en el helicóptero a supervisarlo y mandarle un rayazo. O sea, y ahí yo decidí que iba a ser un ciudadano a aportar. No me quería pasar la vida como otros políticos, don Augusto Lora, don Fernando Álvarez Bogar, Elías Huesín, que se la pasaron toda la vida aspirando y luego... Pero Abraham Lincoln aspiró 7 veces y llegó... Bueno, ese tuvo su condición y Allende también. Pero Allende. yo tal vez decidí Lula. apostar a la felicidad. Doctor, pero el Que llegue un PLDista es lo que a mí me interesa. doctor, mire, el presidente de su partido le ha propuesto a ustedes irse. ¿Qué va a pasar con Danilo Medina? Bueno, yo entiendo que el compañero Danilo Medina hiciera esa propuesta de que él, porque él lo había dicho antes de que no quería pasar más de 4 años ahí y que él entienda eso, pero particularmente es un tema que lo discutiremos en el Congreso, pero yo creo que el partido necesita a Danilo Medina. Lo necesita porque Danilo Medina es un símbolo de un PLDista que de alguna manera y no va a ser candidato, que puede jugar el rol de artífice y de árbitro. Por eso atacan tanto a Danilo Medina, que le investigan hasta la sirvienta. ¿Por qué? Porque en el fondo quieren destruir su figura. Porque es muerta la abeja reina, desbandada la colmena. Eso lo han aplicado siempre. Okay. En el 63, cuando se levantó el movimiento 14 de junio a la guerrilla, todo el que agarraron, lo agarraron, excepto los que estaban con Manolo, porque a ellos les interesaba matar a Manolo. Y los otros que estaban ahí no lo podían matar sin que hubiera testigos, y lo mataron a todos porque querían matar. Y siempre en el PLD nosotros crecimos diciendo en el PLD bueno, pero Juan Bo es malo. Es más, Juan Bo se vende. Decían, usted no se recuerda, Claro. que a última hora se vendía. O sea, porque la idea era fragmentarnos. En este momento, Danilo Medina es necesario que siga al frente del partido. Yo le pediría otro sacrificio. Él dirá, bueno, pues usted mismo dice que usted no quiere mucha responsabilidad, que quiere ser feliz. Yo también. Pero le pediría que lo piensen, pero eso hay su momento para eso. Ahora hay que discutir otras líneas estratégicas. Hay cosas en la vida que no se la despinta a nadie, como dicen. Hay gente que insiste en ser candidato a determinadas posiciones y no sé, no lo acompaña una serie de factores, no se alinean los planetas a su favor. Hay gente que dice, yo no voy a ser candidato ni nada de eso. Pero escuchándote y sabiendo tu origen y todo lo que tú significas como individuo social, fuera del partido. Ahora mismo Jaime David dice precandidato y la gente lo cree de verdad, que es un precandidato o que es un candidato. O sea, tiene ese perfil, aunque tú no lo quieras.
No lo dudo, pero cuando hay alguien que me dice, por suerte yo luché mucho para cerrar el manicomio. Y así no me van a llevar para allá. Yo digo, pero andan mucho suelto. Digo, pero por lo menos tengo la seguridad de que a mí no me llevarán. Mire, doctor, antes de despedirlo, buena la conversación, pero hay una persona que está siguiendo el programa que me ha pedido encarecidamente que le pregunte a usted cómo entender el fortalecimiento que ha experimentado el doctor Leonel Fernández en el recién pasado proceso electoral, luego de haberse ido del PLD, y cómo entender que Valentín y su partido haya obtenido un 2% en el proceso electoral recién pasado. Bueno, yo creo que es entendible. El presidente Leonel Fernández fue un presidente de 3 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con estabilidad económica y política y respeto a los derechos humanos, lo que yo acabo de decir, y es una figura. Ahora, el reto de ese partido es lograr ser un partido de cuadros que no gire solo en torno a una persona, porque si hoy, Dios no lo quiera, muriera el presidente Leonel, ¿con quién usted ve que puede de ahí? Ya, Omar. Entonces, no. Recuerde que el tema, eso, podían querer eso, pero no tiene estructura. Igual que el PRM. El PRM, sin la figura de Abinader en este momento, se desgrana como en 20 pedazos. Lo que pasa es que el poder unifica mientras tanto. Una de las grandes dificultades que ha tenido el presidente Abinader es lograr meter a todos esos funcionarios en un mismo corral, como yo pienso en términos ganaderos, la vaca en el mismo corral, porque todos los días hay uno que salta y le brinca y salta, porque tienen muchos, yo decía, una cultura archipelágica, tienen unas islitas de poder. Entonces ese fue el resultado del presidente Leonel Fernández, pero en las municipales nosotros estuvimos muy adelante, a pesar de que todo el que perdió lo convencieron luego con el presupuesto de la nación, porque había que seguir machacando al PLD. Y lógicamente él tuvo mejores resultados en ese tema. Y igual pasará con el tema que me Valentín. Julio César Valentín, su ex compañero. Pero recuérdese que eso son cosas por el presupuesto de la nación. A Valentín. O sea, el papel que jugaba ese partido que recién formado, que lo legalizaron express, como nunca se había visto, aquí vea, ese y los demócratas por el cambio, era el de proxenetas. Proxenetas andaban buscando gente que se vendiera para dárselo al gobierno, como hacía Moya Alonso cuando Trujillo, que buscaba muchachona y se la llevaba al jefe. Doctor, eso es lo que hicieron. Valentín. No, los partidos. Yo hablo de partidos. Yo nunca me refiero en términos personales a nadie. Nunca, su papel era eso. Yo digo que es como el proxenetismo político, de buscar gente que se cambió para llevárselo allá. Ahora, en esas negociaciones, ¿cómo se dieron esas negociaciones? O ese convencimiento tan transparente con fondos del presupuesto. Esa es la realidad. Ahora, personalmente no me refiero a nadie, porque con él yo tengo hasta una relación muy personal. Hablo de la estructura. Un vistazo atrás. 65 aniversario del 14 de junio, 63 aniversario de Manolo. ¿Cómo Jaime David ve en una retrospectiva esos acontecimientos de los cuales tiene un sello? Su familia tiene un sello. Y hay una juventud y una educación que no ha priorizado lo que tiene que ver con mantener una mirada hacia esos hechos. En la distancia y en el tiempo, ¿cómo valora hoy Jaime David lo que fuera todo aquello? Mire, lo que fue el movimiento de liberación dominicana del 14 de junio del 59, que es una etapa que fue la semilla, que fue la crema innata de la sociedad, de jóvenes de la sociedad dominicana, más la solidaridad de cubanos, venezolanos, norteamericanos, puertorriqueños que vino en ese momento y que fueron masacrados a luchar con la dictadura, es una herencia que debemos valorar más. A mí me da apuro que Bubi 12, que fue el único salcedense que estuvo en esa expedición, la mayoría de los estudiantes a veces no conocen. Hicimos que los estudiantes este año desfilaran en honor a Bubi 12 y a los miembros de la raza inmortal. Porque en la provincia de Hermana Mirabal la gente relaciona solo el 14 de junio con Manolo y Minerva, y el doctor Tajá Florentino y doña Fe Ortega, porque esos fueron los que recogieron la semilla del 14 de junio. Entonces yo creo que tenemos una gran deuda con ellos, una gran deuda. El fortalecimiento
del espíritu colectivo, en vez de el que nosotros podamos pensar con sentido de pertenencia colectiva, somos una nación y no lo que ha crecido este movimiento tan grande, el LMP, lo mío primero, es un reto que tenemos. Eso es el reto entre pensar con sentido de cuerpo, hasta en el PLD lo tenemos, y en la sociedad dominicana con sentido de colectividad, que es el pensar en la atomización del pensamiento que fragmenta la acción, que no nos llevará a nada más que al caos. El psiquiatra Jaime David Fernández Mirabal, antes de irse, Me va a por pagar favor. la consulta. Ajá. Sí. Usted haciendo lo que observamos todos en la calle, pero el psiquiatra puede ver el comportamiento de la rapidez con la que la gente va, el motorista que no se para en el semáforo en rojo, el que no le da el paso para cuando va a girar a la derecha y alguien va a cruzar de una acera a otra, le tira el vehículo arriba. Todos a final de cuentas somos peatones. Lo único que transitoriamente cuando andamos en un vehículo somos conductores. Esos comportamientos de la gente no querer hacer fila en los lugares, de una vez llega ubicando cómo se le mete adelante al otro, esas prisas que generan un atentado contra la vida civilizada y un Estado, digo yo, que ha perdido el concepto fundamental para el orden, que es el monopolio de la fuerza, que se ha perdido, todas esas cosas. Vuelvo a un análisis profundo, pero lo voy a dividir rápidamente en dos cosas. Es lo que estamos hablando, el haber estimulado la individualización por el sentido colectivo, cada quien está aquí, sálvese quien pueda. Y la segunda cosa es la promoción del consumismo. Los medios de comunicación, consumismo, consuman, compren, pero no hay anuncio que diga, mire, prepárese, estudie, trabaje, y entonces compre esto. Sino la gente compre. Y lógicamente eso ha generado otro movimiento grande de que comprar como sea. Si papá me lo da, o me lo gano trabajando, o se lo robo a quien sea. O sea, hay dos elementos de la sociedad que debemos discutir. La atomización, que es la individualización del lo mío primero y sálvese quien pueda, y lo otro es cómo nosotros podamos combinar la promoción de los deberes y los derechos, porque la gente aquí reclama derechos, pero nadie quiere cumplir deberes. Eso es la ambigüedad. A una parte es, vamos todo al reino de los cielos, pero por otra parte, ¿con qué pasaporte que vamos? Si es un pasaporte venezolano, haitiano, dominicano, ¿cómo que vamos a entrar al reino de los cielos? O sea, ¿cómo unificar el criterio y la práctica? Usted iba a decir algo finalmente. Quisiera aprovechar al exministro de Medio Ambiente. Usted desarrolló un programa muy interesante que fue Quisqueya Verde, cuando fue ministro de Medio Ambiente. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo acaba de publicar un estudio donde dice que el país ha perdido 100 kilómetros cuadrados de capa boscosa y cita la situación grave de las provincias fronterizas. Además, esta semana se ha estado debatiendo el tema del desmonte en una zona de Montecristi. ¿Qué cree usted que debemos hacer para nosotros revertir la situación de deforestación y de agresión al medio ambiente en el país? Lo primero es régimen de consecuencias. O sea, ese dato que acaba de dar el Ministerio de Economía, que estamos reduciendo, es contraproducente a lo que habíamos logrado, que la República Dominicana era un país que habíamos aumentado el 79% de los pocos países del mundo que habíamos mejorado la cobertura forestal. Lo primero es régimen de consecuencias. Usted tumbó un área. Sin permiso, usted no puede sembrar en esa área. Usted tiene que dejarla que o la siembra o se recupera, se regenera de forma natural, como hacía yo. O sea, como hacíamos nosotros en el Ministerio de Ambiente. O sea, el que se mete en un área protegida, hay que sacarlo como sea. El problema es que aquí la ley ha creado la bendita Procuraduría de Medio Ambiente y la gente entonces tú acudes a la Procuraduría y en lo que la Procuraduría reacciona, el tipo hizo casa, tumbó, hizo todo. Ese que denunció de Villavasque, de lo de buen nombre, el daño, dice el alcalde, yo se lo había advertido desde antes. No, ellos lo tumban. Como aquí que la gente empezaba a hacer una bomba de combustible y dije, bueno, como le costaba menos pagar la multa que hacer el estudio de impacto ambiental, que es lo correcto, que diga cómo van los farallones que van a poner una bomba de gasolina arriba donde hay agua subterránea, ya usted sabe lo que pasará con esas aguas subterráneas. Entonces, pero como a la larga prefieren la multa, entonces yo establecimos no. Aquí el que me inicia una bomba de gasolina sin tener conducción, se la tumbo. Y tumbó mucho. Y tumbamos muchísimas. La de Pedro Brán, la de Manu Guayabo, tumbada, no importa quién fuera el dueño. Ahora que la justicia determinada quién fue el abusador, si él construyendo sin permiso o yo que se la tumbé a una cosa que él no tenía permiso. O sea, y lógicamente le agradezco mucho al magistrado Subero Isa
porque él dijo, todo lo que esté en área protegida, aunque no tenga permiso, desestimen la querella. Y todas las querellas las desestimaron contra mí. Y eso vale Usted mucho. sabe lo que- Hay que tener autoridad. Un país que juega al populismo con el medio ambiente es un país que va mal. Usted salió con muchos amigos de ahí. Salí con mucha gente que no me entendió, que ahora lo entiende. Ayer me mandaron un comentario, un tipo dice, ese tipo me perjudicó con la tierra, pero la verdad que le hizo lo que nadie había hecho. O sea, por lo menos ya me perdonó. Jaime, hay un grupo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que estuvo promoviendo la renuncia de la matrícula completa del Comité Político. Hay quienes entendieron dentro de la organización que ese era un grupo que estaba conspirando contra los intereses del partido. Y yo le pregunto a usted que está en esa comisión organizadora del 10º Congreso, ¿cómo manejarse frente a eso? ¿Qué es lo que ustedes entienden la parte más saludable del proceso? Bueno, lo más importante es que todo lo discutamos adentro. Lo importante es que si usted tiene posiciones disidentes, aunque sean muy radicales, las discutamos adentro, porque el PLD tiene su mecanismo. Y para eso es el Congreso. Luego usted supedítese en el centralismo democrático, la mayoría quiere. Y eso es lo correcto. Porque si no levantamos la bandera de la unidad en la diversidad, porque como ustedes dicen y decía Neruda, nosotros de entonces ya no somos los mismos. Nosotros tenemos que crear como el Partido Justicialista de Argentina, que hay desde la ultraderecha a la ultraizquierda, hay de todo. Pero tenemos un objetivo, defender al pueblo frente a cualquier deterioro de los servicios públicos. Los servicios públicos de salud, los servicios públicos se han deteriorado. Entonces eso de alguna manera creo que debemos defenderlo. Doctor, ya de mi parte. Si se puso un tema en la agenda del comité político para tratarlo en el comité central, que fue su amigo y compañero Amarante Baré, ¿por qué el enfrentamiento del presidente Danilo y él? ¿Cuál fue el desacuerdo que hubo ahí? No, pero no hubo enfrentamiento. Yo creo que chateamos, por ejemplo, él y yo. Yo soy de lo que piensa que esa carta no debió salir pública. Ajá. Posición debió conocerse allá adentro como debe ser. Pero no, simplemente hubo planteamientos diferentes en torno a si se leía la carta allá adentro o no. Pero si la preocupación era que el Congreso iba a ser muy corto y ya lo estábamos alargando, ya no tenía ninguna razón. Eso fue una Pero el diferencia. presidente Medina le dijo, pues yo te voy a enfrentar. No, eso no fue verdad. No fue así. No, eso fue verdad, eso salieron muchísimas cosas ahí. Ok. No hubo esa parte, Ok. nunca Qué bueno, hubo qué ese bueno. tema, o sea, no. Siempre hay Doctor, posiciones diferentes. Le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes, No sí. dure tanto para volver, porque usted trae cosas interesantes. Llámeme que yo cojo el trillo y vengo para acá y echo para la capital. Sí. Yo cojo- Gracias al doctor Jaime Siempre. Fernández Mirabal. Nos vamos a publicidad. Regresamos en breve. Ahora por las nubes.